Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nueva actividad programada por el Cineclub Universitario de Laura de Juan Martín. Una actividad en la que, bueno, lo que se pretende, como van a poder ir viendo, hoy la se inaugural y en los próximos lunes y los próximos miércoles, alternativamente hasta el mes de junio, es un acercamiento a eso que tiene en la pantalla. Es el diálogo de película, hablar sobre cine español. Estamos en el mes de alguna forma todos los años de cine español, coincidiendo con la entrega de los Goya, que es este próximo fin de semana, y de alguna forma también la idea de empezar esta nueva actividad, que como pueden ver por la numeración que le he puesto ahí, pretendo que sea y se mantenga esos diálogos de película, se vayan sucediendo en el tiempo, y no solamente hablar sobre cine español, hablar en general sobre cualquier tipo de temas relacionados con el mundo del cine, películas, directores, etcétera, etcétera, y dialogar. Es decir, no solamente un monólogo o una conferencia, sino un diálogo pues, con invitados que nos permitan de una forma, bueno, no precisamente muy original, pero sí quizás de una forma un poquito más distendida, el conocer y saber mucho más sobre determinados temas, insisto, ligados al mundo del cine. ¿Por qué centrarlo en el cine español? Una razón ya la acabo de explicar, es justamente eso, estamos en el mes del cine español. La otra, el propio cartel nos puede dar una pista. Estamos a un año vista de que, en principio, si no hay un cambio de opinión, los Goya, la entrega de los Goya tenga lugar aquí en Granada. Por tanto, de alguna manera, había una idea generalizada de que la ciudad tenía que volcarse en mostrar el cine español, que la gente conociera el cine español, pero no solamente el cine español actual, ¿no? Sino sobre todo y fundamentalmente hacer un recorrido lo más amplio posible por toda la historia del cine español. Por tanto, si lo ven y ven un poco el catálogo en general, un poco el esquema general de esta primera entrega, lo que van a poder comprobar es que hacemos un recorrido cronológico desde el cine español más clásico, sin ir más lejos, la semana que viene Juan Baro nos hablará sobre Edgar Neville, hasta las últimas corrientes cinematográficas. El sacar de contexto precisamente en la figura de Víctor Erice, que es la que nos ocupa hoy, es justamente por eso, porque están los Goya ahí justamente cerca y de alguna manera, bueno, pues se trataba de jugar con un elemento, digamos, de actualidad, ¿no? Entonces, quizás rompiendo simplemente con esa pequeña ruptura de la cronología, la idea es no solamente, repito, no solamente hablar de cine español contemporáneo, sino que se tenga una formación mucho más completa sobre la historia de nuestro cine. Y que es cierto, de alguna manera, que si Granada va a ser la sede de la entrega de los Goya de 2025, oye, que podemos presumir de que un poquito más de cine español sí que sabemos, ¿no? Entonces, ese sería un poco el punto de partida, esa es la razón de ser, de por qué empezar este diálogo sobre el cine español, que continuará a partir del curso que viene en septiembre con una segunda entrega, incluso con una tercera entrega que se cerraría justamente en febrero de 2025 con la ceremonia de los Goya aquí en Granada. Para comenzar, como les decía, la figura de Víctor Erice y la persona encargada de hacer eso es José Ignacio Fernández Duñac. Permíteme que se lo presente. Fernández Fernández Duñac nace en Granada en el año 1956. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y doctor en la misma especialidad por la Universidad de Granada y doctor en la misma especialidad por la Universidad de Málaga. Su tesis doctoral consistió en un estudio y edición anotada del poema Granada de Agustín Collado del Hierro. En 2007 ingresa en la Academia de la Buena Letra de Granada, donde actualmente pertenece a la Junta de Gobierno en calidad de tesorero. Ha sido profesor de enseñanza secundaria, impartiendo la asignatura de lengua castellana y literatura en diversos institutos. Como crítico literario, ha prestado especial atención a la literatura del siglo de oro, se ha centrado en la obra de Pedro Soto de Rojas, de quien ha editado y prosificado su célebre Silva, paraíso cerrado para muchos, en jardines abiertos para pocos. Asimismo, ha abordado la poesía de Luis Barahona de Soto, de Rodrigo Carvajal y Roble y de Góngora, así como la antología Flores de Poetas Ilustres de España, de Pedro Espinosa, y la repercusión del fenómeno de los libros Plumbio de Sacromonte en la poesía barroca. Ha publicado los libros Ensayos sobre poesía andaluza del siglo de oro en 2014 y Mito e invención de la poesía de Pedro Soto de Rojas en 2018. En cuanto a la poesía granadina contemporánea, ha editado la obra poética de la escritora granadina Elena Martín Vivaldi, como también ha abordado diversos aspectos de su poesía a través de distintos ensayos. Recientemente, junto a José Gutiérrez, la bibliografía completa de esta autora para la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. También ha estudiado la obra de José Gutiérrez, de María Victoria Atienza, de Rafael Guillén, de Enrique Morón, José Lupiáñez, Fernando de Villena, Rosaura Álvarez, Tomás Hernández, Francisco Apullo, Arcadio Ortega, Francisco Gil Cravioto, etcétera, etcétera.
Pertenece al consejo de redacción de la revista literaria Extramuros y ha colaborado en revistas como Analecta Malacitana, Castilla, Signa y Ficciones. Y actualmente forma parte del proyecto Recepción y Canon de la Literatura Española en el siglo XX, Historiografía, Crítica y Documentos Inéditos por la Universidad de Málaga. Y este va a ser el punto de partida. Desde 1981 hasta 1987 ejerció como crítico cinematográfico en el diario Ideal de Granada, en cuyas páginas sigue colaborando. José Ignacio, gracias por ser tú el primero que abre hoy esta nueva sección. Y antes de que empecemos a hablar de Víctor Erice, me gustaría leerte y leerles unas reflexiones sobre la figura del crítico cinematográfico. Porque Víctor Erice, aparte de ser director, como ahora nos explicará José Ignacio, antes de ser director fue crítico de cine. Entonces me gustaría leerle una serie de reflexiones de 3 nombres muy importantes de la historia del cine. 2 de ellos fueron críticos antes de directores y el otro fue solamente director. El director René Clair, uno de los grandes maestros del cine francés de la época clásica, escribió en el año 70 lo siguiente: existe actualmente un divorcio entre críticos y espectadores. Escribo esto sin ninguna alegría. Unos y otros ya no hablan el mismo lenguaje. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo. El cine es un arte popular. Pero vemos cómo los críticos se esfuerzan por apartar a sus lectores de los films con vocación popular. Cuando la crítica no se preocupa de estar al servicio del público, de establecer una unión entre el actor y el espectador, de ayudar honestamente a que éste elija entre las películas que se le ofrecen y a que aquel, a ser entendido, es decir, al autor, renuncia a la influencia que la crítica debería ejercer y se convierte en un ejercicio sin objeto. Ahondando en la jerga de cierta crítica cinematográfica, podríamos componer el más sorprendente repertorio de sandeces de nuestro tiempo. Eso lo dice, como digo, René Clair en el año 70. Exactamente 6 años antes, en el año 64, Jean-Luc Godard, que antes de ser director fue crítico de cine, decía: todos los que trabajamos en Calle nos considerábamos futuros directores. Pensábamos ya con categorías estrictamente cinematográficas. Para nosotros, aquello era trabajar en el cine, porque entre escribir y rodar hay una diferencia cuantitativa, que no cualitativa. Siendo crítico, yo ya me consideraba cineasta. Hoy, en vez de escribir una crítica, dirijo una película. Se nos acusó de valernos de la crítica para hacer cine. No es cierto. Reflexionábamos sobre el cine y en un momento determinado sentimos la necesidad de profundizar en nuestra reflexión. La última referencia al mundo de los críticos la hace Carlos Saura. Como bien saben, mañana comenzamos un ciclo en el Cine Club dedicado a la obra de Carlos Saura, que por desgracia fallecía justamente hace un año, ahora en febrero, ¿no? Esto lo escribe Saura en el año 88. Saura no fue crítico de cine, ¿eh? Dice: vivimos para y por los demás, pero con defensas atenuadas que llevan al pacto mutuo de no agresión, aunque nuestra fragilidad es tal que nos duelen los más mínimos reproches. Por eso, la labor del crítico nunca está exenta de crueldad, que se acentúa cuando, arrogándose un poder que no tiene, no duda en hacer un juicio sumarísimo a quien no quiere ser juzgado, sino comprendido. De los críticos he detestado el tono profesoral, la arrogancia y suficiencia que confiere una profesión que parece indicada para fracasados y advenedizos que adquieren brillo y repentino poder por el hecho de enjuiciar lo que hacen los demás. Algunos críticos, que podrían salvarse de la quema, pecan de ingenuidad o de una sinceridad que corresponde a un alma mentecata. José Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Erice crítico, tu crítico, ¿cómo era hacer crítica en la Granada de los años 80? ¿Cómo fue Erice como crítico? Hombre, yo... ¿Y qué opinas sobre eso, sobre esta andanada tanto a favor como en contra? Sí, cada uno tiene, tanto René Clair, ¿no? Era el primero, como Godard y Saura tienen su punto de razón, ¿no? Es verdad que hay mucha banalidad dentro de la crítica, pero crítica literaria como crítica cinematográfica, la crítica en general. Es cierto lo que dice Godard, muchos críticos son, pues, como son unos directores fracasados que no han podido ser directores, muchos críticos quieren ser directores, ¿no? Y lo que dice Saura, pues también es cierto, ¿no? Hay unos críticos que a veces hablan con una especial inquina, ¿no? Yo estuve unos años de crítico en el Ideal y sí distinguiría entre lo que es una reseña y lo que es una crítica. Una reseña, al fin y al cabo, es lo que se escribe en un diario y es, pues,
una opinión más o menos rápida sobre la película. La crítica yo creo que va mucho más allá. Es un estudio, se ve la película varias veces, cosa que el que hace una reseña lo ve una vez la película y nada más, e incluso tiene en muchos casos un aporte bibliográfico. Y la crítica muchas veces está dentro de lo que es una revista especializada o revista, digamos, que va para unos foros culturales muy determinados, ¿no? Yo lo que hacía eran reseñas en el Ideal, incluso ni me considero crítico, yo me considero un espectador afortunado. ¿Por qué? Pues porque veía las películas, hablaba de ellas y me pagaban. Esa es la primera razón, ¿no? Hay otra razón que la voy a dejar para el final, pero espectador afortunado. Viendo algunas críticas de Erice, que es como realmente empezó su carrera cinematográfica en la revista Nuestro Cine, y esto es importante. En los años 50, 60 había dos revistas especializadas en cine. La primera fue Film Ideal, que surge en 1956 y empieza la Film Ideal con una orientación católica, en algunos casos conservadora, y se va aproximando cada vez más a lo que era la crítica de Cahiers de Cinema. Hacen ciclos sobre directores y directores americanos, Howard Hawks, Hitchcock, incluso Hathaway, ¿no? Y admiran el cine de Hollywood. Esto en el 56, cuando sale Film Ideal. Y a partir del 61 nace Nuestro Cine, que es la contestación, de alguna manera, a Film Ideal. Nuestro Cine está más cerca de lo que era la revista internacional Positive y van detrás de enaltecer lo que es el cine de autor frente a un Hollywood que detestan. Aprecian el primer número de fin de Nuestro Cine, es sobre Antonioni. Y en esa revista, Nuestro Cine, que lo adopta unos, unos, unas orientaciones, digamos, marxistas cerca del ámbito de Lukács, de Gramsci, etcétera, pues es donde empieza a escribir y casi militar cinematográficamente Erice. Y digo esto porque yo creo que la huella de nuestro cine se puede percibir a lo largo de toda la trayectoria de Erice como director, y por eso destaco el papel como crítico. Sus críticas he leído algunas y son magníficas, están muy bien. ¿Dónde creo yo que se puede aproximar una reseña a lo que es una crítica? ¿Mm? Cuando la reseña da claves de lectura sobre esa película. Ahí es donde yo creo que una reseña y una crítica pueden encontrar un espacio común. Hace poco, leyendo las reseñas de Warner, me parecían extraordinarias y daba unas claves de lectura, por ejemplo, de Atari, que la hizo a pie de obra cuando se estrenó. Y leer esa reseña y dices, caray, si es que es actual, es que no se puede mover una palabra de lo que dice Warner. Bueno, pues ahí es donde la reseña sí se puede aproximar a lo que es una crítica. Erice empieza como crítico y reflexionando sobre el cine. Y bueno, y luego ya, pues a raíz de ahí, entra en la escuela oficial de cine y empezó ya su carrera, pues con los cortos y tal, con las películas que iremos viendo, ¿no? La pregunta que imagino que las personas que están aquí se hacen, bueno, no he explicado de alguna manera que digamos, este esquema que tienen aquí de los próximas citas, cada uno de los intervinientes ha elegido el tema, ¿no? Yo le propuse, ¿de qué os gustaría hablar sobre cine español? Lo que sea, sí, un director, una época, una película, un género, un momento. Y José Ignacio pidió Víctor Erice. Y entonces ahora yo creo que es el momento adecuado para que defienda por qué este señor que tienes ahí atrás. Pues por varias razones. Primero porque, bueno, tú lo has dicho, la actualidad. Después de 31 años nos ofrece Cerrar los ojos, que me parece una película magnífica. Esa es una de las razones, ¿no? Además de los Goya, que es lo que tú has comentado por el orden de los diálogos. Luego, otra de las razones que siempre me ha llamado muchísimo la atención, que Erice, habiendo hecho una obra corta, porque tiene 4 largometrajes nada más, y algunos cortos, instalaciones, obras para museos, ¿no? Cortos para ponerlos dentro de algún museo, ¿no? Es
un cineasta que nos ofrece una riqueza de significado impresionante, desde mi punto de vista. Y además nos ofrece una obra absolutamente coherente y cerrada. ¿Mm? Y digo cerrada y espero que no se cierre nunca, ¿no? Y que nos siga ofreciendo grandes producciones. Y además también lo elegí por otra cuestión, y es que el cine de Erice da pie a muchos comentarios, a una diversidad de temas asombrosos, incluso para hablar del cine dentro del cine. Y creo que muchos de los temas que iremos por aquí espigando a lo largo de la obra de Erice podíamos luego hablarlo, ¿no? En el coloquio final, que espero que sea un coloquio a tres bandas, ¿no? Nosotros y todos ustedes, ¿no? Esas son las razones, ¿no? Temas transversales, pues aquí el cine y el audiovisual, que es el que aparece en el título, el cine de poesía frente al cine de prosa, la adaptación literaria a la pantalla, donde se encuentra realmente la modernidad dentro de la historia del cine, la realidad de la pantalla, la mirada del espectador, el espectador de ahora, el espectador de antes. En fin, hay muchísimos temas que se pueden, más luego temas relacionados con sus problemáticas y con los asuntos de ficción que va planteando a lo largo de sus largometrajes, ¿no? Esas son las razones, ¿no? Bueno, y hay una razón poderosa, el cineasta que más me gusta. El que más me gusta es el cineasta, el único cineasta del cine español y de los pocos del cine contemporáneo español, vamos a centrarnos en el cine español, que me interesa y que me llevaría toda su filmografía. Unas cosas me gustan más, otras cosas me gustan menos, pero indudablemente todo lo de Erice me interesa. Otros cineastas, como por ejemplo Berlanga, ¿no? Pues sí, Berlanga me gusta, pero a mí Berlanga me gusta hasta el Verdugo. A partir del Verdugo ya me llevaría cosas, pero no toda la filmografía de Berlanga. Sin embargo, con Erice, el único. Y hay otro, que es Neville. Es el que nunca me aburre. Siempre me divierte. Unas cosas me gustan más, otras menos, pero Neville nunca me defrauda, ¿no? Esas son las razones. Vamos a suponer que las personas que están aquí, nadie ha visto muy poco, no ha visto nada del cine de Víctor Erice. ¿Cómo lo introducirían en ese cine? ¿Cuáles son las características que tú crees que esas personas tendrían una vez que se enfrentan a las películas o deberían de mirar cuando se enfrentan al Efecto de la Colmena, al Sur, al Sol del Membrillo, a Cerrar los Ojos? Hay una característica general que está en el título de este diálogo, el cine frente a la polución del audiovisual. La expresión no aparece entre comillas y debería de haber aparecido entre comillas, el error es mío, te lo debería de haber puesto entre comillas, porque la expresión me parece acertadísima y es de Erice, la polución del audiovisual. Él es una persona, un cineasta que está empeñado en hacer cinearte y ve el cine como un medio de conocimiento y Classy lo ve como un acto existencial, él lo dice así, frente a todo lo que es la polución. Es decir, para él el cine ofrece películas que son organismos vivos, cito textualmente. Es decir, películas que cuando tú las ves por segunda, tercera vez, como ocurre en Erice y como ocurre con los grandes cineastas, siempre le estás extrayendo significado, siempre estás disfrutando con ellas como si fuera la primera vez que las ves. Evidentemente dice que una película, que un organismo vivo requiere de un espectador. Frente al audiovisual, para él los productos del audiovisual es lo más parecido a la taxidermia. Y no necesitan de un espectador, sino de un consumidor. Porque todo lo que es el marasmo del audiovisual, las redes, la televisión, en fin, no tenemos ni siquiera que definir lo que es actualmente el audiovisual, porque estamos todos impregnados de. La única función es el dinero, adquirir dinero. Y para eso, evidentemente, un espectador no vale, necesita ese consumidor. Evidentemente, en esta polémica cine audiovisual está el debate de siempre, arte-industria. Ahí hay un espacio intermedio entre el cine y el audiovisual que yo creo que es el más interesante a la hora de debatir, porque el cine evidentemente coge cosas del audiovisual y el audiovisual también coge cosas del cine. Erice cada vez es más radical y él más se ve
dentro del ámbito cinematográfico, incluso como una especie de una actitud heterodoxa, marginal dentro de lo que es la industria. Eso hace que efectivamente pues haya rodado nada más que cuatro largometrajes. Esta actitud irreductible de Erice es una de sus grandes características. Además crea un estilo perfectamente identificable. Para él, como digo, el cine es una necesidad, una aventura del conocimiento. Él considera que el cine es un destino. Pero él incluso aprecia más su vinculación con el cine, más como espectador que como cineasta, porque el cineasta ha rodado poco, pero como espectador yo creo que ha visto todo lo que se mueve en una pantalla. Eso es una de las características. Y luego otra característica, ya entrando en cuestiones más estrictamente cinematográficas, es la puesta en escena, ¿no? Siempre me ha gustado el estilo transparente, directo, sencillo, sobrio, para nada tiene un afán de originalidad ni hace retóricas visuales impostadas. Él dice que hay que rodar justo, esta es una expresión de él, y es buscar la realidad. Como decía Rossellini, una frase que repite, tener fe en la realidad, de la realidad se extrae todo. Y esa es la gran diferencia entre el cine y el audiovisual. Y él nos lo muestra en todas sus películas. La realidad, el cine capta la realidad. El audiovisual crea una realidad. Otra de las características del cine, de la puesta en escena de Erice, es, y eso ya lo iremos viendo también, es el azar, la importancia que él le da al rodaje y dentro de los rodajes ciertas situaciones que las promueve el azar y el cineasta es capaz de captarlas. Y a raíz de ahí hacer auténticas maravillas. La puesta en escena de Erice y el cine de Erice está muy cerca de lo que decía Bresson en sus reflexiones sobre el cinematógrafo. El cine, más que un espectáculo, es sobre todo una escritura. Y esto hace que Erice se vea como un pintor, como un literato que escribe en la pantalla. ¿Cuál es el problema? Pues que choca con la industria, evidentemente. Esa ha sido, digamos, una de las características en toda su trayectoria. Pero él sigue de una forma imbatible. Hay un par de cosas que Sí, hablábamos dime. antes fuera de micro. Una de ellas era el tema de entender su cine como clasicismo renovador, que esa es una expresión que me parece muy, muy interesante. Y la otra, una puesta en escena que busca conmover, que no sorprender. Sí, siempre la expresión de clasicismo renovador como yo mejor puedo definir a Erice, porque Erice se está basando en los clásicos, incluso aún más, él va a los orígenes, a Lumière, a los Lumière, y a él le gustaría que su cámara fuera como la de los Lumière, ponerla y captar esa realidad que se va ofreciendo el espejo, que decía Stendhal, que era la narrativa, un espejo a lo largo del camino. Y de hecho, en Cerrar los ojos tiene un homenaje muy bonito al cine de los Lumière, ¿no? Por eso hablo yo de un clasicismo, porque es un clasicismo que a su vez lo está él mismo renovando con su propia personalidad cinematográfica, con sus mismos temas, con su misma forma de mirar esa realidad, ¿no? Y la otra pregunta... La otra era que lo que busca con su puesta en escena no es conmover y no sorprender. Claro, es lo que decía anteriormente, es filmar justo. Él no quiere hacer la pirueta, ni va buscando. ¿Dónde no ha puesto nadie la cámara todavía? Pues ahí la pongo yo. Esa falsa originalidad que además envejece muy pronto. Él quiere rodar lo que en ese momento hay que rodar y de la forma más comunicativa posible, porque es otra de las características del cine de Erice. Se ha considerado un cine de autor, que yo te decía, digo, yo es que no entiendo eso del cine de autor. ¿Qué es el cine de autor? Es decir, Sacrificio de Tarkovsky es cine de autor. Godard es cine de autor. Psicosis de Hitchcock no es cine de autor. O tú me decías, Sí. ¿qué me decías tú? Sí, yo te decía Vampiro. que la película de John Carpenter, Vampiro, sí, eso no es A mí es una gamberrada que me encanta. Y está el autor ahí, ¿no? Porque eso no es cine de autor, ¿no? Ya.
Entonces siempre se ha considerado a Erice como un cine de gafapastas, de culturetas. Y sin embargo, él está siempre muy preocupado en comunicarse con el espectador y aún más, en crearle emociones que las crea en el espectador. Eso en cuanto a la puesta en escena. Temas. ¿Qué temas son los que trabaja Erice? Sí, yo había copiado aquí una frase de Marcet, que escribe en El embrujo de Shanghái, la dice Dani, al final, el protagonista, y que creo que puede marcar gran parte de los temas de Erice. Erice coge esta frase y la sitúa en la publicación de La promesa de Shanghái, que es el guión que él escribió para adaptar la novela de Marcet a la pantalla. Hubo problemas con el productor, algo habitual en Erice, y no se pudo llevar a cabo para esa película. Para Erice ese guión es de las mejores cosas que ha escrito. Juan Marcet leyó el guión y estaba muy contento. Luego hablaremos de la adaptación de Dice, que es la adaptación literaria. Juan Marcet dice lo siguiente, concretamente Dani, ya al final de la novela. Entonces yo aún no sabía que a pesar de crecer y por mucho que uno mire hacia el futuro, uno crece siempre hacia el pasado, en busca tal vez del primer deslumbramiento. Es decir, uno crece hacia el pasado en busca del primer deslumbramiento. Esto es una de las características que recorre todo el cine de Erice. Es decir, la memoria, lo que decía Walter Benjamin, el ángel de la melancolía, sin nostalgia. Pero del pasado va recobrando toda esa riqueza que le sirve para crear ficciones, relaciones humanas, etc. Y siempre en sus películas hay un peso del pasado en el presente. Es una de las características también del cine de Erice, que se puede comprobar desde El espíritu de la colmena hasta cerrar los ojos. Otro de los temas es el tiempo, la idea del tiempo. Borges decía que el tiempo era el tema que engloba todos los temas, ¿no? Y es cierto. Erice es un gran admirador de Borges, además tenía en mente, y de hecho lo hizo, lo que pasa es que no se ha podido plasmar en pantalla, ni la conocemos el guión, una adaptación de La muerte y la brújula, el relato de Borges. Y él se refiere muchas veces a la idea de Borges. Bueno, pues el tiempo, tanto el tiempo interior, fijaros, las tres películas de ficción de Erice, que yo las considero una trilogía, perfecta, cerrada. El espíritu de la colmena, el sur y cerrar los ojos. Las tres están hablando del tiempo. El espíritu de la colmena es la infancia y es una historia vista a través de los ojos de unas niñas. El sur es el tránsito de la infancia a la adolescencia y cerrar los ojos es la edad adulta. Y también lo que dice Mario Pardo, el asunto esencial, la vejez. Eso está también en cerrar los ojos. Pero es que además ese tiempo interior está en los personajes. En todos los personajes de Erice, sobre todo los protagonistas, no son lo mismo al principio de la película que al final de la película. Todos tienen una transformación intensa, circunstancias, ¿no? Pero es que además hay que tener en cuenta que Erice mide mucho el tiempo cronológico, no el tiempo interior, el tiempo histórico, el contexto histórico. Todas sus películas, incluso la que está ahí entre el documental y la ficción, como El sol del membrillo, todas están fechadas en una época. Porque todos sus personajes, a todos los personajes, les pesa el momento histórico. Y evidentemente un momento histórico para Erice clave en nuestra historia, valga la redundancia, es el franquismo. Y yo creo que esto es una de las características que le viene también de nuestro cine, ¿no? Esta vinculación siempre de la historia y el tiempo íntimo de cada personaje, ¿no? Otra de las características es la idea de la muerte. La idea de la muerte también está presente, obviamente se deriva del tiempo, en todas sus películas. Y luego también citaría el cine dentro del cine, pero como ya he apuntado, visto no desde el punto de vista del creador, del cineasta, sino del espectador. Para él, el hecho de ver una película hace que el espectador, si esa película le ha conmovido, salga de la sala de cine transformado. Bueno, esa transformación del espectador se palpa en las tres películas de ficción, en su trilogía.
sale transformada, como veremos, Ana en El espíritu de la colmena, sale transformado de la sala de cine Agustín, el padre, en el sur, y digamos que salen transformados en cerrar los ojos los personajes que están viendo la película que se llamaba La llamada, creo que era La llamada del adiós, ¿no? Y por último, eso quería que comentara, la estética. La estética de la pintura. De la pintura. Él siempre ha alabado mucho y ha admirado mucho a los pintores. Incluso hace comparaciones muy interesantes sobre el cine y la pintura. Tenía un proyecto sobre Velázquez. Bueno, tiene una película, Soldado en vídeo, sobre que ya comentaremos, sobre Antonio López. Y se han buscado referencias pictóricas en la obra de Erice. Se ha nombrado a Rembrandt, a Caravaggio, a Vermeer, hay mucho Vermeer, en Velázquez, Zurbarán, etc. Pero a él no le interesa reproducir el cuadro en la pantalla. Es lo que va buscando, captar la atmósfera que estos pintores le brindan para él resolver un plano o una secuencia. Habida cuenta de que para Erice, y lo dice literalmente, el plano, no el movimiento de cámara, que él mueve muy poco la cámara, pero cuando la mueve extraordinariamente bien. El plano es la conciencia del cine, dice Erice. Y vuelvo a lo del movimiento de cámara, es que cuando mueve la cámara Erice, que lo hace muy pocas veces, aquí quizás vamos a ver algunos ejemplos, sí. Y de una forma absolutamente magistral. A mí me recuerda mucho la famosa frase de Godard, de que un travelling más que un movimiento de cámara es un acto moral. Y eso se ve palpablemente en el cine de Erice. Aquí traía a colación un plano del sur, ¿no? El plano final de la secuencia en el Gran Hotel del padre, ese plano que muestra la desolación, la soledad, la tristeza, que evidentemente rememora un plano de Hopper, un lienzo de Hopper, la Autómata. Aquí es donde se ve perfectamente cómo a él no le interesa reproducir este cuadro, perdón. A él lo que le interesa es captar esa atmósfera de soledad, de tristeza que se transpira en la pintura de Hopper y concretamente en esta pintura de Hopper, ¿no? Y si te parece, pues podemos... Arrancamos un poco con el repaso de la filmografía, ¿no? Por ejemplo, empezando por la estética tan desconocida, y tú puedes explicar muy bien por qué, y tan extraña, que es Los desafíos, ¿no? Sí, Los desafíos es un corto que hizo... Antes de Los desafíos, Erice tiene algunas películas, las propias de la Escuela Oficial de Cine, unos cortos, y tiene un corto muy interesante que se llama Los días perdidos, que ya habla de la memoria y el peso de la memoria. Una chica que va a Madrid después de mucho tiempo y va recorriendo los lugares, los espacios que le han marcado huella. Esto es la Escuela de Cine. Hubo un proyecto con Querejeta, y yo toma contacto con Querejeta, en donde 3 alumnos aventajados de la Escuela de Cine, como Claudio Guerín Gil, y José Luis Egea y Erice, pues van a hacer 3 cortos. Estaba por medio Ascona como guión. Él hace un corto, esta película se llama Los desafíos, y es un corto inicial donde realmente se reconoce poco a Erice, muy de la época, una película con muchas connotaciones críticas. Aparece un chimpancé, que es una representación de la cultura americana, de los personajes, el único que lee libros, entre ellos El origen de las especies de Darwin, es el chimpancé. Uno ve esa película y no reconoce, yo por lo menos no reconozco. Se han buscado algunas connotaciones, bueno, es que hay una casa, hay un grupo humano dentro de la casa y tal. Bueno, cuando él empieza realmente a ofrecernos su cine, su caligrafía cinematográfica, es años después, en el 73, con El espíritu de la colmena. Y en El espíritu de la colmena entra gran parte del equipo de Los desafíos. Entra el fotógrafo Cuadrado, el productor Querejeta, Luis de Pablo en la música, y ahí
es donde yo creo que empieza realmente Cuando surgió en el 73 el espíritu de la colmena, el cine que había en aquella época, me he entretenido en ver lo que había en aquella época. Y bueno, de cine independiente tenemos a Saura, Ana y los Lobos. Voy a nombrar algunas películas nada más. Gonzalo Suárez, Al Diablo con el Amor, una película que hizo con Víctor Manuel y Ana Belén. Empezaba Manuel Gutiérrez Aragón, esto dentro del cine independiente, con habla mudita, algunas adaptaciones de teatro, ¿no? Una adaptación, digamos, más progresista, Adolfo Marsillás con Flor de Santidad, y otra más conservadora, Rafael Gil, El mejor alcalde del rey, y luego pues las películas típicas de comedia. Hay una titulada de Ramón Fernández, Doctor, me gustan las mujeres, es grave. Esa película. Las películas de terror, de las que hablará luego José Abad, y ahí estaba El gran amor de Drácula, ¿no? De Javier Aguirre, que Javier Aguirre hizo de todo espagueti western. Bueno, pues de todo bueno, había también unas películas muy curiosas, lo que llaman películas morbo-morales, es decir, películas donde el espectador de la época se adentraba al mundo del pecado. Esas eran muy curiosas. Una de ellas se titula Aborto criminal, ¿no? De Iquino. Y luego otra cebo para un adolescente, que era con Ornella Muti, ¿no? Y de alguna forma, ¿qué quería? Pues la morbosidad del pecado, pues cuidado, no haga esto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de todo este conglomerado de películas, de todo este potaje, vamos a decirlo así, cinematográfico, sale una película rara en aquella época que era El espíritu de la colmena. A mí lo que más me llamó, lo que más atención me produjo del espíritu de la colmena fue el afiche de Cruz Novillo, que rompía totalmente con la estética que había antes. Cruz Novillo también hizo el afiche de la película anterior, de los desafíos, pero también Novillo es el que hace este afiche ya tan conocido de la escopeta nacional. Esto era en el cine, era una cuestión básica, la cartelería, el cartel, y había dos grandes nombres que eran los que realmente nos atraían para entrar en el cine, que era Jano, Francisco Fernández, Zarza, ahí tenéis los típicos carteles de Jano, y había otro también muy bueno, a mí quizás el que más me gusta, que es Macario Gómez, porque no solo creaba unos carteles como este, donde está ya casi representada gran parte de los niveles de la película, sino que además era también Jano le ocurría, pero este yo creo que con más intensidad, era muy diverso, a veces jugaba con unos estilos muy rompedores, como es el caso del Verdugo, ¿no? El cartel del Verdugo. Yo cuando esta película se estrenó, creo que se estrenó aquí en el Aliatá, y vi el cartel, ¿no? Ya me llamó la atención por esa ruptura que había en el cartel. Evidentemente yo no vi la película en esa época, yo estaba con El gran amor de Drácula y con todo ese tipo de películas, con León Klimovsky, con Paul Naschy y con todo esa caterva en los cines de barrio, en los cines yo estaba por otro lado. Yo la película, evidentemente, cuando la vi por primera vez, pues ya fue avanzado bastantes años en la carrera, o en la época en la que yo estuve en el cineclub universitario, ahí es donde me enfrenté por primera vez con El espíritu de la colmena. Evidentemente, El espíritu de la colmena era una película rara, ¿no? Porque el argumento no era el argumento habitual, con una estructura tradicional, donde las escenas se van engarzando unas con otras. Erice hablaba de que él hizo una película con unidades poéticas. Ángel Fernández Santos, que es el co-guionista, crítico también del País, hablaba de ámbitos emocionales o acordes. Y claro, ese argumento chocó. Y una de las cosas que más chocó en ese argumento es que la metáfora se utilizaba, los simbolismos se utilizaban sobre todo para trasladar ciertos mensajes al espectador y sortear la censura. Y ciertos mensajes que estaban, digamos, prohibidos dentro de la censura de la época. Sin embargo, aquí esa visión metafórica, simbólica de la realidad es un elemento constitutivo de todo el argumento y de todo el andamiaje de la ficción de la película. Los actores, evidentemente, Fernando Fernán Gómez, Gimpera, no sabían lo que estaban haciendo. Fernando Fernán Gómez
tiene una frase muy buena que dice: me gusta extraordinariamente esta película y no la entiendo, como la vida. Exacto. Él lo clava. Y sin embargo, los actores están perfectos. Él quería que trabajaran al estilo de Bresson, ese hieratismo propio de las películas de Bresson. No quería que hablaran en voz alta, todo se tenía que hablar de una forma baja. Y a raíz de ahí empieza a hablarse ya del cine de poesía de Erice frente al cine de prosa, que yo, eso del cine de poesía, si queréis, lo dejamos luego en el coloquio y seguimos adentrándonos en el tema de Erice, porque Erice dice unas cuestiones sobre el cine de poesía que yo creo que son para mí determinantes. Yo hablaba con los amigos y les comentaba que eso del cine de poesía yo nunca lo he entendido. Es decir, ¿por qué una película como El árbol de la vida de Terence Malick, cuando se estrenó, todos los críticos decían que era un poema, y sin embargo, a ciertas escenas te decía la despedida de ET, ¿por qué no es poética? ¿Por qué? ¿No? Bueno, eso se puede, si queréis, lo comentamos luego en el. Antes comentaba, el tema de una de las cosas llamativas de Espíritu de la Colmena, evidentemente, era la trama, era el argumento, ¿no? Ese juego, de repente, Frankenstein en la España después de la Guerra Civil. ¿Eso? Él dice que parte de una imagen que tenía, y de hecho de una fotografía que él tenía en su estudio, en su cuarto de trabajo, que es precisamente la fotografía de Boris Karloff con María, con la niña en la escena de la flor en el lago, ¿no? Que le subyugaba. Y a raíz de ahí nace la película con Ángel Fernández Santos. Hay muchas escenas que no son de Erice, que son propias incluso de la experiencia de Ángel Fernández Santos. Esta película tiene una característica, y es que es la primera vez que sale un maqui, creo, según dicen, en el cine español, o algún represaliado, ¿no? Que es Juan Margallo, ¿no? Que luego aparece en Cerrar los ojos. Esa escena en que el maqui incluso apunta con la pistola a la niña y luego se acerca a la niña, esa escena Ángel Fernández Santos dice que él la vivió personalmente en su casa, porque tenía un represaliado en el desván, ¿no? Y la traslada ahí. La película yo creo que tiene una característica que a veces se pasa por alto, y es que es una mezcla de realidad y fantasía. La realidad más cruda, el franquismo, que aparece en la primera secuencia, el yugo y las flechas, y en los dibujos infantiles, Érase una vez. Cuando aparece escrito, Érase una vez. Esa mezcla de relato infantil, Érase una vez, y esa realidad histórica que pesa en todos los personajes, sobre todo en los adultos, ¿no? Es una de las grandes características de esta película. Y lo que hace que yo creo que la censura no supo verla. Ahí, creo que fue, no sé si fue Rafael Gil o Sáenz de Heredia, uno de los censores. Y la tacha ha sido una película muy intelectual, muy oscura, como bueno, esto vamos a dejarla pasar, ¿no? Y por ahí pasó, ¿no? Pero hay otra característica en esta película que a mí me llama mucho la atención, y es los contrastes que hay. Frente a la colmena, la casa, con esas ventanas que además simulan las celdas de la colmena, y ese color crema, y ahí que se lo encontraron además en la casa. Creo que era de los Loyola, ¿no? Está en un pueblo, la película está ambientada en Oyuelo, un pueblo de Segovia, donde además hubo una represión franquista bastante grande. Bueno, pues hay unos contrastes enormes entre la casa cerrada y los amplios espacios de la llanura de La Mancha. La intimidad y toda la dimensión política e histórica que tiene la película, el mundo de los adultos frente al mundo de los niños, como ya he dicho, la realidad y la fantasía, ¿no? Hay una serie de oposiciones con las que se está jugando continuamente, y evidentemente uno de los momentos estrella de la película es el cine dentro del cine, ¿no? Y hay una secuencia que es la que vamos a ver ahora mismo. Esta secuencia, Erice la rueda, la niña no se está dando cuenta, Ana, es la primera vez que ve esta película, Ana Torrent, y él rueda captando la impresión de la niña. Yo de esta secuencia
llamaría la atención sobre todo la actitud que tienen los otros niños que se ven en el plano, además de Ana. Evidentemente, Erice dice que es lo que mejor ha filmado a lo largo de su vida, ¿no? Fijaros la imagen de la niña de la izquierda y por supuesto los ojos de Ana, ¿no? Hay un reportaje de Erice, un corto que se llama La Mort Rouge, que hizo en 2006, donde él cuenta su primera experiencia cinematográfica. Y evidentemente su primera experiencia con una película sobre Sherlock Holmes, ¿no? Interpretada por Rathbone, entre las series aquellas que hacía Basil Rathbone, pues esa película a él lo impresionó y a raíz de ahí entra en el cine. Pero es que esta escena es también la escena de otra transformación. Aquí se transforma Ana en una actriz en esta película y en esta secuencia. Luego la coge Saura para rodar Criacuervo, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues ya tenemos la actriz que ya todos conocemos y que luego aparece en Cerrar los ojos, ¿no? Hay otro plano que que es muy característico de Erice, yo decía las oposiciones. Es el tiempo, ¿no? El juego del tiempo. No, el de las dos niñas. Sí, efectivamente. Y aquí en este plano, para un momento, vamos a ver, primero eso que os decía, el paisaje, ¿no? Y luego vamos a ver también otra característica que es el fundido encadenado, que es muy característico del cine, es una marca de fábrica, es como el Coppola, el montaje paralelo, ¿no? Con el fundido encadenado, sobre todo lo que le da una temporalidad al plano, y se carga de alguna manera el fetichismo del plano para un momentito, del plano largo. El plano largo en cine puede ser excelente o puede ser horroroso. Excelente lo tenemos en Lawrence de Arabia o el final del Tercer Hombre, el plano largo del Tercer Hombre. Horroroso lo tenemos en esos cineastas de ahora que les gusta terminar la película con un plano largo. Hay una cineasta, Chantal Akerman, que rodó la película Jane Dielman, que este año ha sido la mejor película de Sight and Sound, de la historia del cine, y termina con un plano largo, larguísimo, donde uno tranquilamente se puede levantar del sillón y al frigorífico, pasear el perro, sube y te encuentras que el plano sigue estando ahí, el dinosaurio sigue estando ahí, ¿no? Y eso le da ese énfasis retórico que a veces no es nada a la película. Y a mí personalmente ese tipo de planos, terminás con ese plano, y hay más ejemplos de cine actual. Y sin embargo Erice con este fundido, le da esa temporalidad que necesita el plano y hace que tengamos la sensación de que algo inmóvil resulte móvil, ¿no? Eso es muy característico en Erice, ¿no? Y otra característica que ya está en esta película y recorre todo el cine de Erice es el final abierto. Pero el final abierto no porque el cineasta, el guionista, que normalmente Erice es guionista de sus propias películas, siempre, no sepa terminar la historia. Es que él entiende que una película, desde el momento que el espectador la ve, ya forma parte del espectador. Y el espectador es el dueño de la película. Esta película, una de las características también que habría que resaltar es la sugerencia, está cargada de sugerencias. A partir de esta película el cine de Erice se va haciendo más narrativo.
e incluso ya llegando a cerrar los ojos, que es una película netamente narrativa, incluso con una intriga muy determinada. La película del Espíritu de la Colmena está, digamos, planteada en tres grandes núcleos, que es el encuentro de la niña en el cine con Frankenstein. A raíz de ahí surge su espíritu, su monstruo, el encuentro de la niña en el cortijo ese que hemos visto con el Maki, y luego al final el encuentro de la niña de nuevo con el monstruo en una especie de sueño o de alucinación. No sabemos, porque la niña, hay un plano en que se acerca la mano de la niña a una seta y no sabemos si se ha tomado una de esas setas que tienen un simbolismo, la seta en el cine, en la película, muy claro, y a raíz de ahí ha tenido una alucinación o se ha dormido. Luego aparece la imagen del doctor, etcétera. Que es la parte más floja, personalmente. Es la parte más molesta, sí. Es la más floja. La aparición de Frankenstein es Kiko Veneno en la bola de cristal. Sí, exactamente. ¿no? Mostrar el monstruo, que ya es una máscara, la de Boris Karloff, y añadirle otra máscara, el actor que interpreta el Frankenstein en el Espíritu de la Colmena, termina convirtiéndose en una mascarada. Y yo creo que ese plano del monstruo, de cuerpo entero, incluso el primer plano, chirría. Aparte de que chirría también el sueño. Pero, curiosamente, esta escena es básica en la película, es necesaria para el final. ¿Y por qué chirría el sueño? Bueno, pues porque, desde mi punto de vista, filmar un sueño en cine muchas veces es la constatación de un fracaso. Yo no he visto sueños. El único sueño que me gusta a mí en cine es el de Bienvenido Mr. Marshall. Los demás, bueno, pues los ves, los soportas, tal y cual, pero siempre son ni siquiera los sueños de Kurosawa con la Electric Light and Magic, que tenía todo eso. No. El cine, y además lo dice, es un arte duro y es un arte de lo concreto, y no hay nada más inconcreto que un sueño, ni siquiera la literatura lo capta. El libro, yo empecé a leer el libro de Nabokov, que va relatando sus sueños, y eso es para regalárselo a un enemigo. Ese libro no se puede escribir en serio. Pues yo empecé a leerlo con interés, bueno, a ver, terrible. Yo creo que el infierno es que te encierran en una habitación con ese libro hasta la eternidad, ¿no? Y bueno, y ya pasamos, si os parece bien, al sur. Después de 9 años, El sur es una novela que ya entra dentro de lo narrativo, va dejando a un lado todas las sugerencias poéticas que ofrece El Espíritu de la Colmena, y sí hay que decir que El sur, Erice siempre la considera como una película inacabada. Él tenía pensado una segunda parte en donde Estrella va al sur, cambia totalmente el tono de la película, y no se pudo hacer esa segunda parte, confrontación de nuevo con el productor, y desde mi punto de vista la película hay que concebirla como lo que es. La victoria de Samotracia no nos podemos aquí poner a discutir cómo sería con la cabeza, con las manos, etcétera. La victoria de Samotracia es lo que es, y así hay que analizarla. Desde mi punto de vista la película es absolutamente redonda, a pesar de los problemas narrativos que se le pueden encontrar, que los tiene. A mí, por ejemplo, el hecho de que apareciera esa película dentro de la película, que es La flor en la sombra, ¿no? Una película de blanco y negro, rememorando el cine antiguo y tal, me pasa como con El sueño del Espíritu de la Colmena, me chirría, ese mimetismo de querer hacer cine como el que se hacía antes, me chirría un poco. Hay saltos narrativos y bueno, que no vamos a comentar, pero sí vamos a comentar el plano inicial, que demuestra una vez más, este es el cartel de El sur, el plano inicial que demuestra una vez más la sensibilidad de Erice, ¿no? Fijaros todos los sonidos en off, que son fundamentales, y esta es la esencia de la película. Es una transición de la oscuridad, de la mitificación del padre, a la luz, el desengaño. Aquí en esta escena está plasmada esa esencia.
las voces de la madre llamando al padre, los pasos. La niña coge el péndulo del padre, que se lo ha dejado en la mesita de noche, abre la cajita, coge el péndulo, cierra los ojos y le cae una lágrima. Cierra los ojos, eso es importante. Ana, al final del Espíritu de la Colmena, cuando entra dentro de esa escena frente a la luna, donde ella pues, tiene esa, vamos a decirlo así, esa autoafirmación, dice soy Ana, y cierra los ojos. Pero luego también en cerrar los ojos también se volverá a cerrar los ojos por parte del protagonista en un momento muy determinado. Y aquí, desde el comienzo de este plano, ya se nos dice que el padre ha fallecido, ha muerto. Lo importante no es saber si ha muerto, sino por qué. Me recuerda a mí el ocaso de los dioses de Billy Wilder, que vemos el muerto, dice este soy yo, flotando ya, y lo importante es saber la muerte anunciada. No creo que haya una muerte anunciada, lo importante no es lo característico, sino por qué ha muerto esa persona. Esta escena no la tenía pensado rodar así Elise, ¿eh? El guión original lo que tenía previsto es que la madre estuviera recorriendo toda la casa buscando a Agustín porque no ha dormido en esa noche en casa. Y de esa manera Erice aprovechaba para mostrar un espacio que a él le da mucha importancia, que es la casa. En todas las películas, en el sur, en todas, hay un espacio, la casa, Espíritu de la Colmena, e incluso la casa del Sol del Membrillo, un grupo de personas y un conflicto. Y por supuesto, en cerrar los ojos, la residencia. Y él, el espacio ese, doméstico, le da mucha importancia y sin embargo creo que tuvo un gran acierto en desechar esa escena y mostrarlo todo con un máximo de sobriedad. La fotografía de José Luis Alcaine es asombrosa, ¿no? en esta película. Y evidentemente, como digo, la segunda parte de la película no se rueda, la película no va al sur, la protagonista no va al sur. Pero sí es cierto que el sur entra en la película. ¿Cómo entra? Pues de una forma muy sutil, con postales, en Sevilla, con la música de Granado, de la andaluza, la danza andaluza, la número 5, también con el pasodoble en el mundo, y sobre todo con la escena de Rafaela Aparicio de Milagro, que es una secuencia, parte de una secuencia, que yo cada vez que la veo me emociono mucho, por dos razones, y ya son por una razón personal. Y es que, vamos, yo no tuve el gusto de conocer a Rafaela Aparicio, pero yo sí he conocido a Milagro. A ese tipo de mujer la he visto. Y la encarna Rafaela Aparicio de una forma magistral. Fijaros la cara que pone, hay un movimiento de cámara, con ella, que yo no sé ese movimiento de cámara, si es traveling o es una panorámica de la cámara dentro del mismo eje, no lo sé. La emoción que tiene y cómo acaricia ella a Agustín, es como si estuviera acariciando al niño. Vamos a verla. ¿Arena viva aquí? Sí, la estamos esperando. ¡Pepe! ¡Ya puedes ir bajando los bultos! La raya de este lado no me gusta. Pues la llevas siempre. Pero me sienta fatal. Es más bonito llevar los pelos encima de la cara. Estate quieta. Cuando veas a la abuela, no te olvides de darle un beso. Bueno, está bien. Te lo digo porque te conozco. Fijaros, la voz en off siempre dice tiene muchísima importancia, ¿eh? Está dando... Agustinillo, ¿no? Bueno, y la abuela y la tata, Milagro, van a la casa por la primera comunión de la niña. Y aquí nos encontramos con otra secuencia magnífica que Erice tenía previsto, y voy a lo que dije al principio, el azar en el rodaje. Erice dice que el rodaje es el paso del guión, del soporte literario, a la realidad de la película. Concretamente, para él,
el rodaje lo define en términos taurinos, es el momento de la verdad. Y luego vendría el montaje. Pero ahí es donde se crea la imagen de la película. Él tenía pensado esta escena rodarla en exteriores, es la del baile, en exteriores. El mal tiempo, la película está rodada en una casa, creo que en Logroño, el mal tiempo hizo que tuvieran que rodarla en interiores e improvisar uno de los momentos más estelares de la película, que es un plano secuencia. Empieza la cámara enfocando. Pues, aunque parezca mentira, esta escena está improvisada y le sale una filigrana desde mi punto de vista, ¿no? A partir de este momento ya empieza todo el proceso de desengaño. Y la niña, fijaros en la cara de admiración que tiene la niña hacia el padre. Homero Antoniutti baila muy mal. Pero es que el personaje lo pide. No puede bailar como Fred Astaire, se cargaría la secuencia. Es un personaje que necesita, va muy soso, necesita bailar más. Y lo hace muy bien. Ahora, a mí de esta secuencia lo que más me admira es la cara de la niña. Sí. Es más, hasta él representa, pero la niña es lo que decía Dreyer, los actores han de ser. Y allí se ve más a la niña con esa admiración que tiene por el padre, es asombrosa. Bien, y a partir de aquí ya pues Sonsoles pasa a Iciar Bollaín, la niña pasa a la adolescente y ya empezamos todo el proceso de desengaño del padre hasta el final trágico. Yo quisiera decir 4 cosas sobre lo que es la adaptación cinematográfica para Erice. Esta película está basada, y además lo dicen así los títulos de crédito, en un relato de Adelaida García Morales, entonces era su pareja. Hay quien dice que la novela corta de Adelaida se inspira en la película, eso lo dicen algún crítico, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que, además, vemos las fechas, el texto de Adelaida está en el 81, firmado en Capileira, quiero recordar, en verano del 81, la película es del 82. Probablemente las películas fueran paralelas. Pero de cualquier manera lo que interesa es cómo Erice adapta un texto literario a la pantalla. Es decir, él parte de la base, y además lo dice en varios momentos, de que el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario son 2 cosas totalmente distintas. Entonces, hace una adaptación en el sentido más estricto de la palabra, lo que diría ahora una deconstrucción, ¿no? Ya sale la palabra, una deconstrucción. Ve el texto literario como una estructura y a raíz de ahí coge, quita, poda, funde personajes, añade incluso secuencias, toda la secuencia del cine, del sur, en Arcadia, del padre viendo la película de Flor en la sombra, donde está su amada, su amante, Irene Ríos, todo eso no aparece en la novela, todo eso es Erice. Pero es que cuando él haga otra adaptación, que será La promesa de Shanghái, hace lo mismo.
pone, quita, añade, ¿eh? Y él entiende que lo importante no es la fidelidad al relato, ni que la obra respete el punto, respete eso que se llama el espíritu de la obra. Las obras no tienen espíritu, eso es el espíritu de la obra que es. Yo me estaba acordando una crítica de José Antonio Latorre en el antiguo dirigido por sobre los hermanos Karamazov, y viendo la película me acordaba lo que decía Latorre, decía, es una mala adaptación pero una buena película. Sí, tú te acuerdas, ¿no? Sí, una buena película, ¿no? Y yo decía, bueno, y si hubiera sido una buena adaptación, a lo mejor nos encontrábamos con una mala película. Pues yo lo que creo, lo interesante, ¿no?, es que sea una buena película. Sí, es lo que hacían Wells y Hitchcock, por ejemplo, sí, cuando cogían una novela, la leían, se quedaban con lo fundamental, con lo que a ellos les interesaba y se lo llevaban a su terreno, ¿no? O sea, un poco eso ya iba a ser lo ideal, ¿no? Es decir, que te quedes con lo fundamental de la novela, pero te lo lleves a tu campo. A tu campo. A tu estética, a tu mundo que quieres contar. Y eso es justamente lo que hace Erice con El embrujo de Shanghái y con La promesa de Shanghái, que era una película que estaba pensada para 3 horas, lo mismo que El Sur, y lo mismo que Cerrar los ojos. Hay quien ha criticado eso, de que hace poco me decía un amigo tuyo común, decía, joder, es que las películas de 3 horas de Erice, al final Querejeta va a tener razón. ¿De acuerdo? Era una butad de cinéfilo, ¿no? Y Erice, el problema que tiene, la característica que tiene es que tiene su tempo, y su tempo es muy japonés, es muy de Mizoguchi, que a él le encanta, y se ve en las críticas que hacía en nuestro cine, y es el tempo de Ozu y de Bresson. Y entonces para contar una historia necesita su tiempo. La cuestión es que no le sobran planos, es que ese es el tiempo de esa historia. Y esa es, digamos, una de las grandezas del cine. Y ya después de 10 años pasa a hacer El sol del membrillo, que es una película que está entre el documental y la ficción. Erice no dice en diversas ocasiones que él no distingue, no ve una diferencia sustancial entre documental y ficción, porque en un documental, desde el momento que un cineasta pone la cámara en un momento determinado y excluye el resto de la realidad, para Erice ya está haciendo ficción. El sol del membrillo tiene 2 puntos de interés. El primero es que equipara el trabajo del pintor con el cineasta. Y hay un plano al final, en estos 20 minutos que lo estuve volviendo a ver ayer por la noche, me parecen magníficos, y aquí aparece un sueño, y un sueño muy bien filmado, porque es que además se deja de filigrana, y ese sueño está relatado por el mismo Antonio López, rememorando su infancia. Volvemos a la memoria, volvemos al pasado, volvemos a la infancia en Tomelloso. Entonces, aquí en este plano es interesante, sobre todo al final, porque pone la cámara en el mismo lugar que está Antonio López pintando, intentando captar la luz del membrillo. Pero la cámara lo que enfoca es los membrillos que se están pudriendo, porque todo el último tramo de la película es una reflexión sobre el cine, sobre el audiovisual, las televisiones que se están viendo en las casas, en esa visión nocturna, y esas luces que son las pantallas de televisión, y el pilurí de la televisión, y el paso del tiempo y esos frutos que se van pudriendo en el suelo, ¿no? Es toda una reflexión que va en ese sentido. En la película a Erice no le interesa el sol del membrillo, a él no le interesa reflejarnos lo que Antonio López ve, él lo que nos interesa es mostrar cómo Antonio López está admirando algo. Este plano es muy habitual en la película. Y él sabe que no puede captar la luz del membrillo porque él dice que el cine es un lenguaje duro. La cámara impone. Desde el momento que está la cámara presente, impone. Y de hecho, el Antonio López se queja en algunas entrevistas diciendo que si no hubiera habido cámaras por medio, él hubiera sido más espontáneo, más natural, hubiera hablado de otros temas y tal, pero que la cámara cohíbe. Pues claro, si no hubiera cámaras por medio no hubiéramos visto la película, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Porque él cuando va a rodar esta película no tiene guión, la película, él simplemente habla con Antonio López, están hablando de los sueños recurrentes, y un sueño recurrente que él tiene con un membrillo, y dice, mira, yo te he visto rodar
paisajes urbanos quiero ver cómo rueda un árbol. Antonio López dice que él cómo pinta un árbol. Antonio López dice que él pinta un árbol porque en un árbol está encerrada toda la naturaleza. Y a él le gusta acompañar al árbol. Y él dice lo que hace es acompañar al pintor acompañando al árbol. Y ver todo el proceso de elaboración de la pintura. Que al final es un acto, dicen algunos críticos, era fallido, que es una derrota. No. Además, se ve perfectamente en las imágenes. No es una derrota, es una renuncia. Y no pasa nada. El pintor intenta captar algo, no llega a donde quiere porque la luz cambia, el árbol va cambiando, termina, cierra y lo deja, el lienzo lo deja en un sótano. Pero lo deja sin ningún tipo de alaraca, sin ningún tipo de tragedia, sin nada, de la forma más tranquila, más natural. Y entonces Erice comenta en más de una ocasión que esa renuncia es clave en el arte. Esos poetas, escritores, literatos, decía, no sé si era, no me acuerdo que decía, de Gabriel Celaya, dice, no es que tenga una obra muy dilatada, es que utiliza poco la papelera. Bueno, pues esa utilización de la papelera es fundamental en el arte. Pero es que aquí en esta película se ve como esa obra que Antonio López no realiza y que le produce un cansancio, le sirve para que su mujer pinte un cuadro mientras él está tumbado en la cama descansando. Es decir, la renuncia de una obra da pie a la creación de otra obra. Y otra de las características también muy bonitas de la película es cómo Erice valora el trabajo manual, tanto del pintor, de su mujer como grabadora, como de los albañiles que estaban trabajando en unas reformas de la casa. Y firma a los albañiles con un respeto, lo mismo que Ford firmaba a los indios. Es decir, con un respeto, con un cariño. Hay un plano que a mí me encanta, que es esos fundidos encadenados de un albañil que está repillando una pared. Y queda precioso. Digo, hay que ver lo que es un acto absolutamente cotidiano, que lo vemos, y lo hace maravilloso. Esa es la idea de captar la realidad, de que en la realidad está esa esencia que yo quiero captar en el cine, que es muy propio de Erice. Bueno, pues este plano lo repite y otra cuestión es que van apareciendo personajes que no son personajes. Erice no habla ni de personajes ni de actores, sino presencias. Enrique Gán, un amigo de Antonio López, y están comentando lo que es pues, el membrillo, la luz, etcétera, y ahí también hablan de sus tiempos pasados en la escuela de arte. Estos planos, hay un momento en que incluso Antonio López coge un membrillo y lo huele, me recuerdan mucho los planos de Ana que hemos visto en el espíritu de la colmena. Es la admiración de alguien ante la realidad. Y es la admiración de alguien ante la pantalla de cine. Y podemos pasar a la escena. Hay una escena en la que Antonio López es visitado por una profesora con un traductor de la Escuela de Arte de Pekín, y aquí en esta secuencia Antonio López les comenta cómo él aborda la pintura del membrillero. ¿Por qué? Y además se lo está comentando a ellos, pero lo está comentando a los espectadores. ¿Por qué pinta los membrillos para marcar los movimientos del árbol, los movimientos de la luz, por el sentido del péndulo? Y habla concretamente de la importancia que le da al equilibrio, a la simetría y a la armonía de los planos. Esa simetría es fundamental. Otra cosa que le impresiona es lo compacta que es la composición que usted suele hacer. Bueno, en este caso y en general a mí me gusta el orden que crea la simetría. O sea, yo he centrado el árbol en el papel y he situado el centro de la visión en el centro del papel, que es este. Esa simetría de la que habla Antonio López, la misma simetría que ejerce Erice en los planos. Hemos visto la simetría en el plano detalle de la corona
y en la comunión, de la escena de la comunión, y cómo termina, además con una simetría perfecta. Lo bonito de Erice es que esa simetría la hace de una forma absolutamente natural, ¿eh? Y a veces incluso tienes que prestar atención para comprobar que efectivamente estás jugando con esa simetría. No es como otros autores, estamos hablando creo que de Wes Anderson, ¿no? Sí. Que le gusta mucho la simetría y incluso el decorado es otro estilo, otra concepción, ¿no? Y aquí tenemos un plano, ¿no? Podemos ver ya el plano siguiente donde se ve palpablemente eso que estoy comentando. Y además aquí se funde, aquí se funde el fundido encadenado y la elipsis. Aquí Sonsoles Aranguren, veréis que pasa a ser el Iciar Bollaín, ¿no? El paso de la niñez a la adolescencia en el sur. Y observad también el detalle del perro. Hasta el perro crece, la bicicleta cambia. En las 4 películas de Erice, curiosamente, aparece un perro. ¿Por qué? Aparece un perro y en el sur además hace un papel extraordinario. En el sur, encerrar los ojos. Hacerme mayor de repente y huir muy lejos de allí. Crecí más o menos como todo el mundo, acostumbrándome a estar sola y a no pensar demasiado en la felicidad. La película de El sol del membrillo, como he comentado, es una película que, aparte de todo el aspecto documental que tiene, etcétera, basada fundamentalmente en la amistad. Antonio López quería que aparecieran sus amigos en la película y efectivamente así ocurre. Digo esto porque Cerrar los ojos, después de 31 años, el estreno de Cerrar los ojos, si hay un tema que recorre toda esa película es la amistad. Ese es el motor auténtico que empuja a todos los personajes y la relación entre ellos. Evidentemente aparecen muchos de los temas de Erice, por ejemplo la relación paterno-filial, que está en todas las películas. Yo no sé si lo hablamos al principio en las características generales, pero la relación paterno-filial está. Aquí incluso a 3 bandas, ¿no? Es decir, la relación de Manolo Solo con su hijo, ya fallecido, y la relación de la hija de Ana Torrent con José Coronado. Y luego, también todas las características que tiene la película es que entra el cine, vuelve a entrar el cine dentro del cine. La película, como si no la habéis visto, pues sencillamente es un director de cine que está rodando una película que se titula La mirada del adiós, y de esa película solamente quedan 2 secuencias, no hay 2 secuencias. ¿Por qué? Porque el intérprete de esa película, José Coronado, íntimo amigo suyo, desaparece y toda la historia consiste en Manolo Solo intentando buscar pistas para reencontrarse con su amigo. Cerrar los ojos se abre con una secuencia de La mirada del adiós, además el tema de la mirada es muy importante, y se cierra con otra secuencia, con las 2 únicas secuencias, con la segunda secuencia de La mirada del adiós, ¿vale? Que se proyecta en un cine, en el Lecrín Cinema, del que luego comentaré algo. Esta película, se ha dicho, algunos críticos han comentado que es un ajuste de cuentas de Erice con su pasado. Yo no lo veo así. Yo lo veo como una película que cierra una trilogía y que evidentemente Erice tiene muchas referencias dentro de esta película a lo que es su filmografía anterior e incluso sus proyectos fallidos.
¿eh? Aquí he apuntado algunas cosas, por ejemplo aparece Ana Torrent, la frase de soy Ana, que nos remite al espíritu de la colmena, hay una referencia al embrujo de Shanghái, hay citas cinéfilas a Howard Hawks, a Dreyer, a Nicolas Ray, etcétera. Y hay, digamos, constantes de estilo de Erice, pero lo curioso es, desde mi punto de vista, que es la película más narrativa de él, incluso la que tiene más peso en el diálogo, y juega más con el plano contra plano. Podíamos ver una secuencia, ¿no? Ya para ir cerrando, podíamos ver una secuencia que es curiosa, que también esta En esta secuencia los dos amigos están ya en la residencia, se encuentran, José Coronado pues está más allá que para acá, hace un papel extraordinario, magnífico, igual que Manolo Solo y Ana Torrent, ¿no? Y hay un momento determinado en que los dos amigos aparecen en una verja. Esa secuencia, vuelvo al azar, no estaba prevista en el guión. Vieron que el mar había cambiado de luz, de color, de tonalidad, les gustó mucho y dice, venga, vamos a improvisar una secuencia. Hay otra escena improvisada, que es la famosa canción de Mi Rifle, la canción de Río Bravo, Mi Rifle, Mi Pony y yo, que se entera que Manolo Solo la conocía y dice, pues venga, cántala, y ahí ruedan también otra secuencia bastante bonita porque tiene un papel muy similar a la de la canción en Río Bravo de Howard Hawks. Aparte que la referencia a Howard Hawks es clara porque si alguien ha hablado de la amistad masculina en el cine, uno de ellos evidentemente ha sido Howard Hawks. Bien, pues en esta secuencia, la característica de esta secuencia, desde mi punto de vista, y es por lo que la he seleccionado, es porque tiene un salto de eje. Un salto de eje habitualmente casi siempre es un error dentro de la sintaxis cinematográfica. Imaginaros, hay una escena de torneo, aparece un caballero por mi derecha, por vuestra izquierda, y otro caballero que se va a enfrentar por mi izquierda, por vuestra derecha. Esa toma hay que hacerla siempre del mismo punto de vista. De momento que la cámara en el rodaje salte ese eje imaginario que hay entre los dos caballeros y se vaya al lado contrario, en la pantalla cambian de posición los dos caballeros y en la sala de rodaje sería una escena difícil de encajar. Hay saltos de eje como errores en la diligencia, al comienzo de la persecución de la diligencia. Lo que pasa es que está tan bien filmada que ese error no nos damos cuenta cuando vemos varias veces la película. Sin embargo, esto, que es, repito, un error, hay algunos cineastas que lo han cogido como un medio expresivo bastante potente. Kubrick, Tarantino, Clint Eastwood, Bill, así que me venga, y Erice. Y fijaros... Me sale solo. ¿Sabes cómo se llama? Nudos marineros. Tú y yo los aprendimos en el mismo sitio. Viene después de esto, ¿no? Mira. Marineros de primera. El pasado, la memoria. Nuestro barco. Esta escena de ellos dos hablando nos recordaba a la escena de dos cabalgan juntos, de dos cabalgan sentados, juntos, Jim Stewart y Richard no es un plano largo como en el caso de Ford, pero evoca. Este es Miguel Garay, que soy yo. Este es Julio Arenas, que eres tú. Fijaros la mirada de Coronado. Ese no soy yo. No. Y este otro tampoco eres tú. No soy yo. Manolo Solo está espléndido también. El as de guía.
Esta es la escena que he comentado. Manolo está en la derecha, Coronado está en la izquierda, se salta el eje y cambian de posición, de manera que uno ocupa el lugar del otro en el plano e identifica a los dos personajes como esa imagen de Jano que aparece al principio y cierra la película. De manera que los dos están en una situación incluso semejante, los dos están como encarcelados en su propia problemática, en su propia tragedia, ¿no? Manolo solo le pesa el pasado, Coronado se ha desprendido del pasado y está, digamos, con un problema incluso de identidad bastante grave. Entonces, un salto de eje sirve para elaborar un procedimiento expresivo de primera calidad, ¿no? Y yo simplemente comentaría ya al final aunque podíamos ya Como tú quieras. dejar, ¿no? Porque hay muchas cosas. La verdad, yo cuando le dije a Juan de hablar de Erice, pues casi podíamos haber hablado de una película y nos hubiera sobrado también tiempo. Y bueno, si os parece, pues dejar un tiempo para vosotros, para que opinéis, habléis, digáis. Cierra si quiere, antes de que el público pase a comentarnos un poco ese cierre final que quería hacer sobre un poco esa idea final de por qué decidiste llamar a este diálogo, a esta charla, el cine frente a la producción audiovisual. Sí, porque un poco el gran leitmotiv. Sí, el Erice cada vez tiene, pero además que se ve en su obra, ya piensa que el cine es un elemento residual. Él piensa que el audiovisual su ámbito es el ámbito doméstico y unos consumidores, y el lugar del cine es la sala de cine. En las tres películas hay tres escenas clave en las que aparece la sala de cine. Pero si vamos al espíritu de la colmena, nos encontramos con ese cine de furgoneta que va de pueblo en pueblo, que rememora el cine cuando estaba en las barracas de feria. El cine del sur es ese cine instalado con taquilla y tal, y el cine que vamos a ver en esta película, en Cerrar los ojos, es un cine clausurado, que además lo rodaron aquí en Lecrín Cinema, para mostrar una película, y esto es muy importante, el formato, un formato que ya no existe, que es el que tú has puesto de alguna forma en la exposición del cineclub. Pero fijaros, os voy a contar una anécdota del formato que es bastante significativo y termino, ¿no? Porque parece que es una tontería porque en esta película veréis que aparece un personaje precioso, ¿no? Que es el de Mario Pardo, que es un trasunto de Joe Oliver, el amigo de Erice, que está siempre guardando un rollo lata de películas, que ya no sabes dónde van a poner ese material que ya no se utiliza, ¿eh? Es un actor romántico, totalmente. En el año 87 yo vi en Canarias El Rayo Verde, una película de Eric Romer. Y la película, si no la habéis visto, la película tiene un plano final donde aparece efectivamente filmado el Rayo Verde y la protagonista con su amante, está viendo a ver si sale ese rayo verde. Si sale el rayo verde, ella dice que sí y le da sentido a toda la película. Romer, para filmar el rayo verde, lo hizo, creo, sí, en el norte de Las Palmas, en San Nicolás de Tolentino, después de haber visto varios sitios hasta buscar la atmósfera, el momento atmosférico ideal, las condiciones para que se captara el rayo verde. El cine capta la realidad. Bien, yo lo vi, efectivamente, un destello, un plano maravilloso, ¿no? Una caída de sol potente, un teleobjetivo muy potente. Al cabo de los años ponen en la televisión, en televisión española, en la 2, ponen un ciclo sobre Romer. Y vamos a ver la película, ¿no? Y estaba yo con mi mujer, con Amparo, no te pierdas esta película, verás qué bonita, qué tal. Vamos al final, la protagonista dice sí, el sol se oculta
y no aparece el rayo verde por ningún lado. Hace unos días, digo, hombre, está en una plataforma, voy a verla. La veo, me sigue gustando la película, una de las que más me gusta de Romer, y estoy expectante. Y efectivamente, aparece no el rayo verde, un pegote verde con efectos especiales, que es como si hubieran pegado un chicle allí al sol, algo horroroso. Y claro, la protagonista dice sí y cobra sentido. Cuando yo la vi por televisión, la protagonista decía sí, el rayo se oculta, no ve el rayo verde y no sabes por qué dice sí. La película no tiene sentido. Y sin embargo, ahora sí se puede ver algo, esa realidad que se crea, no se capta. ¿Qué sucede? Pues que yo ya no voy a volver más a ver el rayo verde. Porque yo no voy a ver más la película del Romer en el formato de fotoquímico que es el que se hizo para ella. Y eso es el cine, eso es el audiovisual, y eso es lo que persigue Erice a lo largo de toda su carrera cinematográfica. Y por mi parte, nada más. Yo lo único que... Gracias. Gracias, José, por esta sesión tan ilustrativa y tan interesante sobre la obra de Erice. A ver qué ocurre en los Goya, a ver si premia, si no premia. Al final eso no es importante, pero sí indica mucho de cuál es la visión que tiene pues los miembros de la academia, la gente que vota, el público en general, cuáles son las líneas principales de referencia. Sabemos que tenemos casi toda seguridad de que no va a ganar Erice porque donde se ponga sistematológicamente no hay color. Yo creo que le pasa como a Borges, no le hace falta el premio Nobel. No le hace falta. Pero... Borges está ahí. ¿Que tiene los Goya? Bien. ¿Que no los tiene? También bien. Erice y su cine sigue estando ahí. Y luego el tiempo es lo que dice realmente lo que es una obra maestra. Yo no me atrevo a hablar. De hecho, creo que no he nombrado a Erice una obra maestra. Por eso lo dice el tiempo, más que uno. Y ahí está su cine. Con Goya o sin Goya, eso ya forma parte del audiovisual. Es muy evidente. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien antes nos quedan unos minutitos, unos 5 minutitos solamente o 6 minutitos para alguna intervención? Pepe, yo solo que hiciera una mínima alusión a la presencia de José Vivó en la última secuencia del sur. Cierto. Bueno, la última secuencia de eso, Pepe, pues, hazla tú. No. Hombre, si lo hemos hablado cantidad de veces, Pepe, por Dios. La última secuencia, sabéis que es el encuentro de Estrella y de Agustín en el hotel, en el Gran Hotel. Y demuestra, lo que apunta Pepe es muy cierto, demuestra cómo Erice cualquier detalle, cualquier elemento dentro de la escena, dentro de la pantalla, tiene sentido. Ahí aparece el camarero, que es José Vivó, uno de los grandes característicos de nuestro cine, y la presencia, desde mi punto de vista, es absolutamente crucial. Él es el que le da la flor a Estrella, y cuando le da la flor a Estrella y ella la deposita en la mesa, porque Erice con esa escena la resuelve plano contra plano, nunca está Estrella y su padre Agustín dentro del mismo encuadre. Esa presencia de la flor ya denota un mundo distinto, todo lo que significa la flor de juventud, amor, etcétera, frente a los objetos que tiene el padre en la mesa, que es la taza de café, la copa de coñac y el cenicero. Pero es que además José Vivó, la presencia de José Vivó da a esa secuencia, que es una secuencia de desengaño, de desolación, de tristeza, una ternura inigualable. Y es cuando, y se ve también en el momento en que ella se despide de su padre, abre la puerta y José Vivó le brinda una sonrisa. Esa es Erice. Y ese gusto por los personajes secundarios, por el detalle en un cine, aparte de Renoir, lo ves en Ford. Esos cineastas que saben extraer, yo me acordaba el momento de Ford Apache,
cuando la mujer mayor ve el vestido de Shirley Temple, el sombrero de Shirley Temple, se lo pone y se lo pone mal, se lo pone con la cinta, que ya te está demostrando lo que es ese personaje, perdido en el desierto, no sabe, pero se queda obnubilado con el sombrero de una señorita que viene del este y se lo pone mal. Esa ternura con que Ford aborda ciertos personajes, Renoir lo ves también, Howard Hawks, lo que pasa es que bueno, es otro estilo, lo ves en Erice. Y ese es el clasicismo renovador de Erice, ¿no? Cómo sabe de lo clásico hacer algo moderno, contemporáneo y vivo, ¿no? Como detalle curioso, ya que lo has citado, la Filmoteca Española sacó hace muchos años una monografía magnífica sobre John Ford, y precisamente hay varios artículos que están firmados por Josh Oliver y por Víctor Erice. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues eso tú la tendrás. Ya, sí. Y curiosamente, por eso que sacas el tema de John Ford y la conexión, ahí está, ¿no? O sea, y fijaros, Erice se fija también mucho en Rossellini. En Cerrar los ojos, cuando la veáis al final, hay una frase de Mario Pardo que dice: desde que murió Dreyer ya no hay milagro en el cine. Bueno, pues en esa secuencia final hay un milagro que queda en la pantalla, en el personaje y en el espectador. Erice, al comentar esa secuencia, dice que él recordaba la escena de Stromboli cuando ella ve el volcán y dice qué maravilla, qué misterio, ¿no? Qué belleza, qué misterio. A mí no me evoca a mí me evoca el milagro de Viaggio in Italia, de Te querré siempre. Ese milagro en la romería que ocurre, no sabemos qué milagro es, pero sí sabe el espectador y los personajes a qué milagro nos estamos refiriendo. Si veis la película, yo creo que es una de las historias de amor más bonitas de la historia del cine, el Te querré siempre de Rossellini, ¿no? Sí, y por allí. Julio. León. Y por allí aparte de León. Sí, por ahí mismo, sí. No, yo es que quería hacer una pequeña reflexión sobre a dónde va el cine ahora. Claro. Porque todo el mundo sabe hace 20 años a qué película se le dieron los Oscars. En el año pasado, ¿qué película recibió los Oscars? Yo sí me acuerdo, por desgracia sí que me acuerdo. ¿Ves? Por desgracia. Toda la vez y en todas partes. Exactamente. Esas cosas se quedan aquí clavadas. Es que eso es lo que yo digo. Que si no es una lástima que vayamos donde vamos. Hombre, yo, León, sí te diría que yo esa película no la he visto y creo que se me nota en la cara. él se la ve. Yo no me atrevo, además lo que me ha dicho Juan de, no me atrevo. Vamos a que el audiovisual está invadiendo todo. Por eso yo creo que cineastas como Erice, el mismo José Luis Guerín, algunos más que están haciendo cine en la periferia de la industria, de una forma casi heterodoxa, pues de alguna forma mantienen la llama viva, ¿no? Pero no sé, ya el tiempo. Lo que sí es verdad que se está haciendo otra cosa. Yo cuando veo una película como la que he dicho, Te querré siempre, yo la veo, la disfruto, pero siempre tengo la misma conciencia. Eso lo decía también José Antonio Latorre. Esto ya no se hace. Es como cuando ves Las Meninas. Ahora se hace otra cosa, pero evidentemente eso no. ¿Qué se está haciendo? Pues no sé. Yo a veces me planteo, y lo hablaba contigo, Manolo, el Dune. Cuando hablábamos de Dune, ¿quién es el autor de Dune? ¿Villeneuve o es todo el equipo Blade Runner? Si no tienen ese equipo, sale esa película, sale otra. No lo sé. Y evidentemente la calidad de Blade Runner está ahí, es indiscutible, ¿eh? No la pongo en duda. Aquí también podríamos decir de la escritura de la Colmena quién es el autor. Luis Cuadrado, Pablo de... Claro. El equipo. Una película no se hace sola. Claro. Absolutamente no. Lo que pasa es que si te das cuenta que en Erice, además de Cuadrado, porque fíjate, tú dices Cuadrado, pero él elige muy bien a los fotógrafos. Y le da mucha importancia. ¿Para qué? Eso lo hacía también mucho Fellini. ¿Para qué? Para que esos fotógrafos den la imagen que yo quiero. De manera que Erice
sabe establecer una escritura. Y esa escritura es reconocible en todas sus películas con distintos equipos. Y él sabe establecer esa escritura. Por ejemplo, fíjate Ford. Ford empieza siendo un profesional del cine, como Hitchcock, en los rodajes, pero terminan creando una escritura. Aunque ellos no sean conscientes, cuando le preguntaban, ¿para ti qué es el cine? Hitchcock, pues, una sala llena de espectadores. Pero terminan haciendo esa escritura con todo ese equipo que tiene, un poco como un director de orquesta, sabe extraer ese sonido, ese que la orquesta requiere. ¿Ibas a comentar tú algo? Julio. Sí, yo quería destacar la relación que tiene todavía Víctor Erice con Granada. En 2 de sus 4 películas pues están escritas en Granada. Él pasa temporada aquí. Esta última película que podéis todavía ver en plataforma y que el día 16 se pone de nuevo en la Filmoteca, cerrar los ojos, en la Filmoteca de Andalucía. Esta película está escrita en Castelldefels durante su periodo de estancia allí con su actual pareja. Está rodada en Castelldefels. Y de hecho sale Castelldefels. Sale Ruiz, sale Calahonda. El Lecrín Cinema. En Dúrcal. Hay una escena también rodada en Iguelas. Y la película anterior, El Sur, pues está escrita y está pensada, no rodada, pero sí pensada en la Alpujarra, cuando vivía con Adelaide García Morales en la Alpujarra. Entonces hay una vinculación bastante desconocida de Víctor con Granada. Bueno, además creo que reside aquí. Tiene aquí una vivienda y pasa aquí temporada, pero esta última película es que está escrita y en parte rodada en la provincia. Erice tenía, además, ya que lo has citado, un proyecto de llevar a la pantalla El silencio de las sirenas, que tú sabes que está ambientado totalmente en la Alpujarra y quedó como proyecto. Es cierto lo que dice. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Ahí tenéis justo para la semana que viene la próxima cita. Recuperamos, planteamos ya un orden más cronológico, con esta excepción que José Ignacio nos planteaba hoy, que yo le pedía plantearla hoy, que fuera el que rompiera un poco el fuego con esta actividad. La semana que viene Juan Baró hablará sobre Edgar Neville, sobre uno de los grandes directores, precisamente lo que decía José al principio, que se llevaría también a una isla desierta junto con la obra de Víctor Erice. Edgar Neville es un gran desconocido y un gran cineasta. Y Juan Baró va a hablarnos sobre él, además jugando con el título de una de sus obras fundamentales, como es La vida en un hilo, el cine en un hilo. Y bueno, pues les invito a que el próximo lunes, como hoy, a la misma hora, pues nos encontremos aquí para otro diálogo de cultura.